Hola, hoy Retrologando vamos a ver una serie de materiales teatrales y fílmicos sobre unos personajes históricos decisivos en la historia de Gran Bretaña y de otras partes como Francia, como las cruzadas y todo esto, que no creo yo que haya tenido la consideración que merece a pesar de no haber sido objeto de desatención. En cualquier caso, son conocidas las historias de Enrique II de Inglaterra, Leonor de Aquitania, el león en invierno. Enrique II de Inglaterra, pues el Plantagenet, es el padre de Ricardo Corazón de León, de Juan Sin Tierra, y Leonor de Aquitania es la consiguiente reina que él le tocó en suerte, aunque él no la trató muy bien, ni en la historia ni en la ficción. Son unos personajes llenos de contradicciones, sobre todo él, déspota, bastante duro, bastante desconsiderado hacia ella, sobre todo teniendo en cuenta las implicaciones que había tenido ese matrimonio para ella, porque ella venía de otras relaciones y él también, y fue una cosa curiosa, fue una historia un tanto difícil ya para la época, pero es que en una época donde había de todo, ¿no? Entonces aquí, en El León en invierno, que es lo que nos va a centrar ahora veremos otras cosas un poco subsidiarias, pero sobre todo El León en invierno, es la historia como Enrique II tiene una idea en la cabeza, su favorito Juan Sin Tierra, Leonor de Aquitania tiene otra, su favorito Ricardo Corazón de León. Hay otro hijo que siempre está intrigando, que es Godofredo, y la relación entre los reyes, entre Enrique y Leonor. Esta viene a ser la base del tejido que compone todo el material que vamos a ver a partir de ahora. Decir que antes que de todo esto, que el personaje de Enrique II de Inglaterra ya es protagonista de otra obra de teatro, Becket o El honor de Dios, de Jean Anouilh, cuando se enfrenta con Thomas Becket, no con Samuel Beckett, con Thomas Becket, en una cuestión teológica, una obra que también tiene versión fílmica, interpretada por Richard Burton como Becket y por Peter O'Toole en Enrique II de Inglaterra, que repetirá. Pero también, aparte, tenemos esta obra maravillosa, anterior a la que nos vamos a centrar, de Joaquín Dicenta, hijo, Premio Lope de Vega, Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania, que aquí tenemos a Margarita Sirgo, ataviada como Leonor de Aquitania, que ya anticipa lo que será la obra que en definitiva nos interesa ahora, que es El León en invierno. El León en invierno, que es una obra de teatro, igual que lo es Becket o que es Leonor de Aquitania, en este caso de James Goldman. James Goldman, que ya hemos hablado en alguna otra ocasión de aquí, igual que de su hermano William, guionista muy importante y novelista también. Pero El León en invierno, la versión teatral, concretamente esta versión que se publica aquí, es la que me hizo a mí acercarme al texto. Yo conocía las películas, que es la que nos vamos a dedicar dentro de poco, pero tuve la suerte en Granada de asistir a una representación. Estaba allí, vi que estaba Agustín González y María Esquerino haciendo una obra de teatro. Pude hacerme con localidad y fui a verla. Se había hecho en Madrid, pero yo la vi en Granada, 1990-91. Versión de Luis García Montero, dirección de Joaquín Vida, Enrique II, Agustín González, Alex Carpeto. Alice es la princesa francesa que supuestamente se tenía que haber casado con Ricardo, estaba comprometida con él, pero era la amante de Enrique II, delante de Leonor de Aquitania, que no es que se ocultaran. Esta la interpretó Eva García, Ricardo Corazón de León, José Antonio Galego, Godofredo de Bretaña, Gerardo Giacinti, Juan Sin Tierra, Juan Polanco, Leonor de Aquitania, María Esquerino, Felipe Carpeto, rey de Francia, el hermano de Alex, José María Barbero. Bien, ya a mí esta obra me impresionó muchísimo. Yo vi esta obra, me quedé además de una dureza en momentos donde ella le pregunta a Enrique, ¿pero tú me has querido alguna vez? No. La relación entre los hijos y respecto a los padres es una obra dura. Pero después, en 2007, Juan Carlos Pérez de la Fuente realizó una versión que la realizó él mismo y dirigió
y hizo otro montaje distinto, con el protagonismo destacado los otros actores, no los conozco, Manuel Tejada, Enrique II, Alicia Sánchez, Leonor de Aquitania, que también me interesó mucho este montaje. A mí, Manuel Tejada es un actor que me parece soberbio, es un actor que, en mi opinión, no se la ha valorado nunca como debía, pero Agustín González... En fin, y esta historia del León en invierno, la versión que se quiera, la versión teatral de James Goldman, es lo que sirve de base para lo que vamos a ver a continuación. Que es la versión fílmica El León en invierno de Anthony Harvey, Peter O'Toole, Katharine Hepburn, Anthony Hopkins. Esta es la edición que yo tengo en DVD, saldría en una revista Cine de los Ciclos Históricos, aparece aquí arriba, pero aquí tenemos la carátula de la historia. Bien, la historia, ya digo, es exactamente la misma de la obra de teatro, no varía en nada. Quizá se dulcifica un poco, dentro de que los sentimientos son los mismos, no se cambian, pero se hacen menos ásperos. ¿Cuál es la trama? Que hasta ahora pues no la he contado. Bien, estamos en el año 1183, en la fecha navideña, y el rey Enrique II de Inglaterra tiene a los hijos, lo ha convocado allí, y tiene a Leonor de Aquitania en la mazmorra, encerrada en la celda, y él está comiendo con Alais, con su amante, con Alex, y anuncia que va a decidir Enrique II quién va a ser su sucesor como rey de Inglaterra. Ya digo, convoca a los tres hijos y hace que Leonor salga, la libera provisionalmente de la celda, de la cárcel, para asistir al momento de la sucesión. Y empiezan todas las movidas y todos los follones y todas las intrigas entre los hermanos unos con otros, tal. Leonor, que es partidaria de Ricardo, con buen criterio al parecer. Enrique II, dogmático y déspota y casi que malvado de Juan Sin Tierra, que era el hijo pequeño y era el que menos mérito había hecho para nada. Y como dije antes, y en medio Godofredo. El personaje de Godfrey, o Godofredo en la versión en español, es muy peculiar, porque es el intrigante, porque es el que está en medio. No, es el secundón, no es el primogénito, que por derecho le antecede, ni es el pequeño, que bueno, pues por formación, por determinadas razones, podía quizás resultar también que se lo saltaran a él en beneficio de Juan Sin Tierra. Entonces Godfrey va intentando, es el que menos conocido, el que menos trascendencia ha tenido a lo largo de la historia, precisamente por esto, por su carácter de, primero, que tampoco se eternizó, ni tuvo cargo, pero también por este marchamo de ir siempre intrigando, de buscar la forma de manipular, que por lo visto tiene su base histórica. Hay que decir que antes de Ricardo no es el primogénito, hubo otro primero, Henry, pero que se murió con 3 años. Entonces este difícilmente podía... Claro. Entonces ya después nació Ricardo, después Godfrey y después Ricardo. Entonces están así las cosas. Leonor de Aquitania, una mujer poderosa, aunque esté recluida en la prisión, allí en las mazmorras aquellas, tiene su exigencia, ya la confrontación entre el rey y la reina, aparte de la de los hijos. Y por si fuera poco, aparece allí el rey de Francia. El rey de Francia porque viene a exigir que se aclare qué es lo que pasa. Porque su hermana no ha ido para ser la amante del rey Enrique, sino la esposa del sucesor, del siguiente en la descendencia, en llevar la corona en su testa. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, yo mando aquí a mi hermana para que se case con el futuro rey y está mancebada con el rey actual, que ya es mayor, en proporción. Claro, en aquella época, en 1183, la gente con 50 años ya eran poco menos que ancianos, ¿no? Y entonces todos estos conflictos son los que se van desarrollando en una acción donde hay los engaños, donde hay las trampas, donde la sinceridad y la honestidad a veces chocan frontalmente y se tienen que rendir a todo lo contrario para poder constituirse en piedra de poder, que es lo clásico de estas cosas, ¿no? De resultado de todo esto descubriremos que, además de lo evidente, porque Leonor de Aquitania, ojo,
está presa por su marido, pero Leonor Aquitania es muy inteligente y ha sido muy poderosa y maneja muchas relaciones. Pero este conflicto no sabemos. Pero el rey de Francia, cuando viene, al propio Enrique le revelará pues todo lo que sus hijos han ido manejando, lo que han ido manipulando. Incluso que el ojito derecho de Leonor, Ricardo Corazón de León, tuvo una relación homosexual con él, con el rey de Francia. O sea, todo, y con Godofredo siempre allí también intentando ganar en río revuelto, ¿no? Obtener la ganancia del pescador. Es una obra compleja, es una obra muy inteligente, en mi opinión, muy bien desarrollada, que al parecer había cuenta de los antecedentes, no digo ya de Beckett, porque Beckett es el personaje el mismo, pero con otras circunstancias que no tienen que ver con esto, pero sí Leonor de Aquitania, y documentación que he ido viendo por ahí, hay mucha bibliografía sobre el asunto, pero es que era bastante así el asunto, o sea que es que, lógicamente, James Goldman, que además James Goldman es un autor, en mi opinión, de obras muy escasas, pero muy valiosas, pero un autor fabuloso. Igual que Anthony Sheffer, el hermano de Peter Shaffer, el autor de La Huella, Anthony Shaffer. ¡Oh, oh! En pie y saluden, de Sleuth. Pues con James Goldman pasa un poco lo mismo, ¿no? Y este material procedente de la historia, a través del teatro, de este autor tan estupendo, pues ha generado, hasta que yo conozca, dos versiones fílmicas, una más importante, otra menos, del asunto. La importante es El León en invierno, dirigida por Anthony Harvey, que ya la hemos enseñado, Catherine Hepburn, Peter O'Toole y Anthony Hopkins en su primer papel protagonista. Es decir, aquí tenemos las tramas, todo esto, con Peter O'Toole repitiendo personajes, porque Peter O'Toole es Enrique II, que es el mismo que hace en Beckett, en la versión fílmica, junto a Richard Burton, o enfrentado a Richard Burton. A mí Peter O'Toole siempre ha parecido un actor muy interesante, que se le ha valorado como un poco un bufón, ¿no? porque era un alcohólico que iba borracho tantas veces. Pero tú ves películas de este actor, Lawrence de Arabia, Adiós Mr. Chips, ves una serie de películas que dices tú, este actor, es que esto es extraordinario, y lo bien que está siempre. ¿Qué bebía? Pues cada uno que haga de su capa un sallo, que haga lo que quiera. Si él en su trabajo, en lo que hace, no le afecta, el rinde como se ve, ¿qué problema hay? No sería ni el primero ni el último. Humphrey Bogart era otro alcohólico, John Cassavetes era otro alcohólico, pero crónico, ¿eh? Pero bueno, siempre ha habido el marchamo este de que Peter O'Toole era un borracho. Bueno, pues ya está, pues Peter O'Toole es un borracho. Hace un Enrique II prodigioso. A mí, de las obras, de las películas que él lo veo más, porque era un hombre afable. Peter O'Toole, por lo visto, y además el rostro, el gesto, un hombre. Y aquí es el cínico, por excelencia, un cínico duro cuando lo tiene que ser, y sobre todo cuando se enfrenta con un con un monumento como era Catherine Hepburn. Catherine Hepburn, de mi actriz de favorita, y creo que de cualquier persona que tenga un mínimo de gusto estético y de interés por el cine, Catherine Hepburn es un hito irrepetible. Y esta es una de las películas, no es de las más conocidas, por supuesto, sí conocida, pero a mí es una película que tiene una interpretación de ella muy, muy significativa y, en mi opinión, muy importante. Esta película, que no lo he dicho, me parece en 1968, representa el primer papel importante, no protagonista, pero casi, de Anthony Hopkins, que encarna a Ricardo Corazón de León. Anthony Hopkins, joven, que enamorado de la chica francesa, que está aliada con el padre, con el Peter O'Toole. Aquí, pues tal. Entonces aquí me he apuntado, como siempre, el reparto. John Castle, Geoffrey, el hermano mediano, Nigel Terry, otro actor que también tiene bastante recorrido, Juan Sin Tierra, el pequeño, Timothy Dalton, que también empezaba, que después hizo mucho Shakespeare, después ha hecho cine también de todo tipo de pelaje y televisión, lo hemos visto en Miss Marple, lo hemos visto en una serie que en su momento comentamos aquí, Penny Dreadful, que está muy bien, pero también lo hemos visto en películas. Él fue el 007, el James Bond, que sustituyó a los Connery, Roger Moore, tal. El siguiente fue Timothy Dalton, con más pena que gloria, pero en fin, ha hecho muchas cosas, ¿no? Y sigue trabajando, porque es un buen actor. Aquí interpreta al Felipe II de Francia. Jane Mirror como Alix, la hermana del rey francés, la amante de Enrique II, futura esposa del rey designado para ser el sucesor
en la corona, Nigel Stone como esto es William Marshall y Kenneth Ives como guardia del honor. Estos son secundarios que han metido en la película, pero los importantes son los que hemos comentado. Una ambientación excepcional, la indumentaria, el castillo aquel, un castillo feo, sucio, ¿no? Y es un poco lo que refleja esta versión del año 68 de El León en invierno. Y estábamos muy a gusto con esta versión porque es estupenda, es una versión muy buena. Y de pronto, en 2003, se estrenó en diciembre en Inglaterra, después en Estados Unidos en 2004, o sea que supongo que la conoceríamos en 2004 por ahí, una versión posterior, hecha para televisión, El León en invierno. El León en invierno, como podemos ver en esta imagen de la carátula, Glenn Close y Patrick Stewart en los roles protagonistas. Esto es una versión que dirige Andrei Konchalovsky, donde se basa tanto en la obra de teatro como en la versión fílmica anterior que ya hemos visto del año 68, porque es que es prácticamente un calco, hay cosas que son exactas, y después hay momentos que ha intentado hacer una aportación en su versión, siendo un remake evidente, pero distanciarse de los cambios que se introducen en la versión del 68 y ser más fiel a la versión teatral de James Goldman. Entonces, en los momentos en que vemos que hay algunas diferencias. No son diferencias esenciales, alguna más importante que otra, pero no las voy a decir para no destripar, lavar el cordero, no hacer spoiler, pero sí que tiene ese mérito esta versión de ser en parte más fiel que la otra que había sido más, para entendernos, más orientada, creo yo, al mercado norteamericano, finales de los años 60, mientras que esta ya estamos en el siglo XXI, ya hay otra perspectiva, hay otra forma de aceptar las cosas, incluso de interpretarlas, no hablo a nivel de actoral, sino de plantearlas, ¿no? Voy a orientar esto y se hace de otra manera que como antes, ¿no? Entonces Glenn Close está soberbia, Glenn Close, como siempre. Glenn Close, que yo no sé qué le pasa a esta mujer, que parece ser que de mayor, todos cuando nos hacemos mayores, ¿no? Pero esta mujer de mayor pues ha decidido que quiere cambiarse mucho, se está operando la cara constantemente, los pechos y la cosa, y la ve en una película, la ve en otra película, y cada vez la ve distinta, no sé por qué, porque ni falta que la hacía. Nunca ha sido una belleza y nunca lo será, y menos de anciana, pero una mujer atractiva y una mujer muy, muy mágica y muy seductora, ¿no? Aquí todavía no había empezado con ese proceso, es que hace poco la he visto en una película, haciendo una abuela madre de los niños, conflictiva y tal, y que parece que le han puesto una cara de cartón, que le han puesto una careta, y que va, pero bueno, allá cada cual, si ella está a gusto así consigo misma, pues mejor para ella. Yo, en mi opinión, en muchos casos es innecesario, en otros sí está bien hecho, incluso no necesario, pero sí conveniente, y han quedado bien, pero en algunos otros han hecho unos cristos, como demonios, han hecho unas pifias, que parece, y podríamos decir unas cuantas, pero bueno, no nos vamos a centrar ahora en la cirugía estética de nadie, sino en esta maravillosa Glenn Close, y Patrick Stewart, que Patrick Stewart se ha hecho muy conocido entre cierta generación tal por haber protagonizado una parte de la saga de las películas estas de Star Trek, de las naves de los marcianos, de los extraterrestres, iba a decir marcianos, no son marcianos, de Klingon y todas estas cosas, que esto era una cosa antigua que bueno, todos sabemos, William Shatner, el señor Spock de Leonard Nimoy, todo esto, y ha ido evolucionando. Pues este Patrick Stewart hizo una de estas franquicias, hizo una serie de películas. Y después, o antes, o a la vez, hizo también de la serie fílmica de X-Men, la Patrulla X, los X-Men, el profesor Xavier, calvo, inmovilizado en la silla de ruedas, telepatía, entonces, pues también lo hacía Patrick Stewart. Y un hombre que, a mí el actor me parece muy versátil, muy interesante. Recuerdo en la serie Frasier, que hacía un director de escena muy famoso, homosexual, parece que quería tontear con Frasier y este se asustaba. Y un actor que aquí demuestra una versión de su arte muy diferente a los que nos tiene acostumbrados. Sobre todo lo de los extraterrestres, estos, claro. Pero es un personaje que también muy digno, o sea, aunque sea una película hecha para televisión, no todas las películas para televisión son malas. Vamos a ver,
tampoco todas son excelentes, vamos a decir. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas regulares. En mi opinión, este Lo que en invierno está muy bien. La localización, los interiores, todo está muy bien. Y las interpretaciones de estos dos están fenomenales. El resto, Andrew Howard, no conozco a nadie, ¿eh? Pero sí conozco al rey Felipe, que es Jonathan Rhys-Meyer, que este también lo hemos hablado alguna vez de él aquí. Pero Andrew Howard, Ricardo Corazón de León, John Light Gottfried, Rafe Spall, Juan Sin Tierra, Jonathan Rhys-Meyer, Felipe II de Francia, Julia Visotskaya, Alais, que aquí se llama Adela, y Clive Wood, el capitán de donde está encerrada Leonor, pues este está en las dos películas, el capitán que tiene conversaciones con ella. Ya digo, hay diferencias respecto a la otra, pero que son en favor de la fidelidad al texto y por no copiar lo que ya se había hecho en el año 68, fundamentalmente. Pero a mí, debo decir que es una muy buena obra de teatro, muy interesante obra de teatro. Las dos versiones que yo vi, las que hemos dicho, la de Joaquín Vida, dirigida por Joaquín Vida, y la dirigida por Pérez de la Fuente, me parecieron muy interesantes las dos, con elementos destacables, interpretativos a cargo de los protagonistas, pero también de los demás. Y las dos versiones fílmicas son muy buenas. Las dos tienen interés, las dos se ven con agrado. Vamos a ver, Glenn Close no puede ser Catherine Hepburn, siendo Glenn Close una de las grandes actrices de final del siglo XX, primero del XXI. Eso es incuestionable. Peter O'Toole, para mí, es más difícil de alcanzar por parte de Stewart. Y Anthony Hopkins, pues un Anthony Hopkins todavía creciente, todavía en fase de preparación, pero con todo y con eso es un personaje que lo hace muy bien. Y estas son dos películas que realmente, si te interesan estos asuntos históricos y tal, del Plantagenet y todo esto, son dos películas que merece la pena verlas, porque es que las obras de teatro no las podemos ver porque no se están haciendo, sobre todo porque los intérpretes principales están muertos. Agustín González, Manolo Tejada y Maruja Esquerino, María Esquerino, están ya hace tiempo, por desgracia, pues criando malvas, por lo tanto difícilmente vamos a poderlos ver. Imposible, vamos, no difícil, es que imposible. Pero sí hay estas versiones fílmicas que, como digo, recogen bastante el espíritu y en cierta medida la letra de esa obra de teatro. Y también está el texto publicado que hemos enseñado, para el curioso que, pues yo quiero ver lo que dice el original. Pues ahí tiene el texto lleno de erratas, pero plagadito, plagadito. O sea, uno va entrando y va viendo las correcciones que fui haciendo yo hasta que me cansé. Mira, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, otras dos. O sea, es que está lleno de ratas. Es un libro, mira, abras por donde abras, correcciones. Lo que pasa es que yo entonces no tenía el cuidado. Otras. Estos son páginas distintas, no son de la misma, y son erratas de concordancia, de errores. Son erratas, no son problemas de traducción de la versión. Es que es horroroso, es que es permanente, una página, otra página, en todas. Pero es una edición que tenemos a nuestra disposición. También lo tengo en inglés, también tengo la edición en inglés, porque me interesó mucho. Yo digo, a mí es que me interesa mucho esta obra. Entonces, pues me hice con la versión en inglés para ver hasta qué punto era fiel esta versión. Me pareció bastante correcta. Y en cualquier caso es el texto donde podemos ir a ver el original, no la historia, la documentación histórica relativa a los personajes, sino a esta obra de ficción sobre base histórica, este drama histórico, podríamos decir. Pues nada más, esto es lo que hemos venido a contar hoy. Si ya conocen la película en una versión o en las dos, o la obra de teatro, o incluso el texto, o también de paso las otras obras que hemos visto de referencia, pues nada, pues eso que te lleva, eso que llevas ganado, ¿no? Si no, pues recomendártelo, tanto una cosa como otra. A mí me parece que es una obra de teatro muy importante, y las películas también, con tan buenos repartos, pero quizá no han sido capaces de coger la esencia fundamental, siendo películas extraordinarias, pero la dureza que yo veo en la obra de teatro no la veo en las películas. Quizá más en la segunda que en la primera, pero tampoco muy destacado. Y en cualquier caso, pues bueno, lo que a nosotros nos interesa en definitiva es si el vídeo te ha parecido bien, pues que le dejes al me gusta, te lo agradeceremos, que te suscribas si aún no lo has hecho, que solo hay que darle a suscribirse, ya está suscrito, no hay que poner ni email ni nada,
Si se te ocurre gente a la que crees que le puede interesar las cosas que hablamos en el canal, de teatro, de cine, de televisión, de narrativa de género, de cómic, que le habléis de que existe Retrologando, que no hace falta los suscriptores por el tema de YouTube y todo esto. Y nada más, gracias por la atención y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.